Hola, muy buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar en nuestra materia de orientación y tutoría este tema que es episodio emocional. Espero que estén listos. Les voy a pedir que vayan tomando nota de la información más relevante porque después de esta explicación realizarán un ejercicio sobre episodio emocional. Bien, comenzamos. ¿Qué es un episodio emocional? Bien, para poder entender nuestras emociones, debemos comprender que son parte de un proceso. Y a este proceso, pues le vamos a llamar episodio emocional. Es un proceso en el que experimentamos una emoción y está conformado por 5 fases. Vamos a ver la primera fase. Nuestra fase número 1 es antes del episodio, es decir, el contexto, nuestra historia, nuestros hábitos emocionales, si tiendo a ser una persona más enojona o más alejada, o tiendo a ser una persona optimista, o una persona que tiende a estar más tiempo triste, y a eso se refiere hábitos emocionales. También con quién estamos, cómo nos sentimos y qué estamos pensando cuando aparece el disparador. Esta fase número 1 es cuando a lo mejor estoy tranquilo, estoy relajado, estoy en un lugar cómodo y pues todo va bien. Sin embargo, pues hay toda una historia que venimos cargando, tenemos una personalidad y entonces pues todo eso va a influir para las siguientes fases. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que estás en tu casa, relajado, relajada, viendo la televisión, viendo tu serie favorita o pues una película y estás a gusto. Y entonces viene la fase número 2. La fase número 2 es el disparador, es decir, es aquello que va a desatar mi emoción. Y puede ser un evento interno o externo. Y es el cómo percibimos o interpretamos ese evento, cómo nos vinculamos con él. Es lo que desata nuestra emoción y va a ser, o imaginemos que es como un botón de encendido para la emoción. Entonces, tenemos el ejemplo en donde estás viendo la serie o tu serie favorita o una película y de pronto llega tu hermanito. Este es un evento externo. Llega tu hermanito y de pronto te empieza a preguntar, ¿qué estás viendo? ¿Por qué estás viendo eso? ¿Y por qué no le cambias? Y yo no quiero ver eso. Entonces te empieza a decir y a decir y a decir cosas que te empiezan a frustrar un poco y pues te puedes enojar. Entonces, el disparador es pues tu hermanito y estamos hablando de un evento externo. Vamos con el mismo ejemplo a poner ahora una situación interna. Pues estás viendo tu película, tu serie y de pronto te da un dolorón de estómago, te da un dolor muy fuerte de estómago, corres al baño. Entonces ya interrumpiste tu serie y puede que eso también te frustre un poco. Depende de cómo sea tu personalidad. A eso le podemos llamar que es un evento interno. Entonces, podemos nosotros ver que no solamente hay situaciones externas que nos provocan una emoción, sino también cuestiones internas como puede ser una enfermedad, algún dolor, algún síntoma que represente nuestro cuerpo o que refleje nuestro cuerpo o inclusive un pensamiento o una idea que con ello se puede generar una emoción. Entonces, el disparador, que quede muy claro, es esto que va a encender tu emoción y puede ser interno o externo. Tenemos una fase 3. La fase 3 es la experiencia en sí, es decir, es el cómo vivimos esa emoción.
los cambios físicos y psicológicos que se presentan cuando estamos experimentando esa emoción. Si, por ejemplo, empiezo a sentir enojo con mi hermanito, pues entonces empiezo a pensar, este niño, ¿qué hace aquí? ¿Por qué viene a molestarme justo ahora? Y a lo mejor empiezo a experimentar cierto malestar en mi cuerpo, me empieza a lo mejor a doler un poco la cabeza, un poco el estómago, me empiezo a enojar, empiezo a sentir como estos síntomas cuando me enojo. Y si soy una persona muy impulsiva, pues entonces esos síntomas serán como mucho más intensos. Si no soy una persona tan impulsiva, soy una persona más relajada, pues puede que no me dé cuenta tan fácil de los síntomas de manera física. Y esta experiencia nos va a llevar a la fase 4, que es la conducta. Y esta conducta se refiere pues a lo que hacemos cuando estamos experimentando esa emoción. Esta conducta puede manifestarse de manera externa, como puede ser gritar o golpear a alguien o golpear algo, llorar. Bueno, hay muchas formas en que se puede expresar la emoción. O puede ser interna, como suprimir el enojo. Y entonces me aguanto, me trago, como dicen por ahí, el enojo, no lo externo. Y entonces, bueno, pues eso nos puede llevar a otras situaciones. Me gustaría que pienses qué sería lo mejor ante esta situación que te he planteado, en donde tú estás muy tranquilo, viendo algo que te gusta y de pronto llega tu hermanito y te empieza a molestar. ¿Qué sería mejor? Externar el enojo y a lo mejor decirle no me molestes o vete a tu cuarto, o tragarte el enojo, reprimir o suprimir ese enojo y dejarlo que siga ahí contigo. ¿Qué sería lo mejor? A lo mejor muchos de ustedes van a pensar, le doy un golpe para que ya no me moleste. Tal vez esa no es la mejor opción, porque eso pues te llevaría a un problema con tu hermano y te llevaría a lo mejor inclusive a problemas con tu familia, con tu mamá, con tu papá. Pero piensa cuál sería la mejor opción. Tu hermanito, un disparador de una emoción como puede ser el enojo, te molesta justo cuando estás como intentando estar tranquilo y a gusto en tu casa, en tu espacio. Y entonces eso provoca un episodio emocional. Si te fijas, hay situaciones en nuestra vida que nos van a provocar episodios emocionales que van a ser muy rápidos. A lo mejor ese episodio emocional del ejemplo que te estoy poniendo va a pasar muy rápido. La emoción va a pasar muy rápido. A lo mejor tu hermanito se cansa de molestarte y se va, se aburre y se va. Y pues en ti pasa el enojo o la frustración que sentiste por algún momento. Pero hay situaciones en nuestra vida que no son así. Hay situaciones en nuestra vida que ese episodio emocional da pie a otro episodio emocional. Y justo esa es la fase número 5, la cual nos dice que después del episodio emocional es como la consecuencia o el resultado o el impacto de nuestras acciones. Obviamente, si reaccioné de una manera mucho más intensa, pues entonces el resultado podrá tener consecuencias más fuertes. Este impacto puede ser externo o puede ser interno y va a tener el potencial de conducirnos a otro episodio emocional. Externo, pues puede ser golpeo a mi hermano y entonces me meto en un problema con él, se enoja él también conmigo y además mis papás me regañan. Ese puede ser un impacto externo. Puede ser un impacto interno, me reprimo, suprimo ese enojo
y me lo quedo yo y de pronto entonces estamos presentando colitis, gastritis nerviosa y todo porque no expresamos nuestras emociones de la manera pues como más adecuada. Este impacto entonces va a poder tener el gran potencial de llevarnos a otro episodio emocional. Y vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos que, que tienes un amigo o una amiga, tu mejor amigo, tu mejor amiga. Y pues de repente llega una persona y te dice que tu mejor amigo está hablando de ti a tus espaldas. Y entonces, pues si aplicamos este proceso del episodio emocional, nuestra fase 1 es que tienes tu amigo, nuestra fase número 2 es que llega esa persona que te va a disparar una emoción. La emoción que te va a disparar seguramente es una emoción no agradable, porque ojo, el disparador de emociones no es nada más algo desagradable o negativo, también hay episodios emocionales de alegría. Y entonces te va a disparar la emoción de enojo, de posiblemente un poco de tristeza, pero puede que prevalezca más el enojo. Y entonces en el enojo pues empiezas a pensar que por qué te hizo eso, por qué está hablando a tus espaldas y empiezas a pensar un montón de cosas y tu cuerpo empieza a experimentar ciertos cambios. Cuando somos personas muy intensas en la expresión de nuestras emociones, vamos a detectar de una manera muy fácil cómo nuestro cuerpo cambia. Cuando no solemos ser tan intensos en las emociones, entonces puede que nos cueste un poco más de trabajo. Es mirar un poco tu cuerpo, identificar cuando estás pasando por una emoción, sea agradable o desagradable, porque recuerda que no hay emociones negativas o malas y buenas, sino emociones que experimentamos de manera agradable y emociones que experimentamos de manera desagradable. Y entonces cuando estás experimentando esa emoción desagradable, pues de pronto empiezas a tener esos cambios y te da por mandarle un mensaje de WhatsApp a tu amigo y le dices, yo no sé por qué me hiciste eso, yo tan buen amigo o amiga que soy, y bueno, pues le reclamas y le dices muchísimas cosas por medio de mensaje de WhatsApp. Pueden ocurrir dos cosas, o bueno, pueden ocurrir muchas cosas, pero una de las cosas que puede ocurrir es que esa persona aclare la situación, te diga que esto no es cierto, y entonces seguramente hablando de esta fase 5, tú te vas a sentir avergonzado, apenado por haberle reclamado de esa manera. Y entonces, bueno, le pedirás perdón, se cierra como el ciclo de ese episodio emocional y listo. Si esto no ocurre, que es nuestra segunda opción, si la otra persona no te aclara nada y al contrario se indigna y entonces te deja de hablar, se aleja, no te aclara las cosas y se aleja de ti, entonces esta acción nos puede llevar precisamente a otro episodio emocional. Y entonces va a llegar un momento en donde ese enojo empiece a disminuir, porque reciente el evento, pues el enojo puede ser muy alto, inclusive cuando esa persona te ignore, te bloquee, te deje en visto y entonces te vas a sentir pues como muy enojado, muy frustrado, pero pasando un tiempo, a esa persona, en lugar de sentir enojo, puede que sientas tristeza. Entonces pasamos a otro episodio emocional y es como una cadenita. Y esto es tan relevante porque fíjate, a veces cuando las personas hablando de este ejemplo nos creemos que nos traicionan y nos molestamos tanto con esa persona,
se alejan, pasa esto, ¿no? Te enojas, reacciones de una manera tal vez no tan adecuada, se alejan, viene la tristeza, pero a la par viene el dejar de confiar en las personas. Y entonces tenemos en ocasiones a personas que no confían en otros porque han tenido experiencias no muy gratas. Pero si te fijas, esto se pudo haber solucionado de otra forma. A lo mejor, pues, antes de reclamarle, hablar con esa persona, decirle te quiero ver, vamos a platicar, oye, me están diciendo esto, y no darlo por hecho. Entonces, este y muchos otros ejemplos más del cómo se detonan nuestras emociones y no es malo, al contrario, es muy bueno que nosotros expresemos nuestras emociones porque pues eso nos hace ser humanos. Pero también es importante que aprendamos a controlar esas emociones. Para controlar esas emociones es vital que identifiques cuáles son tus disparadores, qué es lo que te hace sentirte enojado, qué es lo que te hace sentirte triste y de qué manera puedes canalizarlos, puedes controlarlos. Muy bien, entonces espero que haya quedado muy claro lo que es un episodio emocional y las fases del episodio emocional. Ahora, como práctica, vas a realizar una actividad en Classroom. Vas a ingresar a Classroom y vas a abrir la actividad 1, episodio emocional. Ya que lo hayas hecho, te van a aparecer las instrucciones en las cuales te aparecen dos casos. Voy a proyectarte lo que es la actividad, te va a abrir esta actividad y entonces vas a completar ambos episodios emocionales. Son dos historietas, es la historieta de Ana, el episodio emocional de Ana, aparece aquí las fases y en este episodio emocional de Ana le falta la fase 4. En la segunda historieta es el episodio emocional de Miguel y le falta la fase 5. Bien, aquí tú puedes hacer los dibujos en digital utilizando algunas herramientas tecnológicas para hacer historietas. Es importante que coloques un dibujo y que pongas la parte del texto para que quede muy claro esa fase, tanto en el episodio emocional de Ana como en el de Miguel. O bien lo puedes hacer a mano. Si te cuesta trabajo hacerlo en digital, te sugiero que lo puedas hacer a mano en tu libreta o en una hoja blanca, hacer el dibujo de la fase 4 del episodio emocional de Ana y de la fase 5 el episodio emocional de Miguel. Cuando tengas listas tus imágenes, le sacas una foto y la subes y la pones en el cuadro que corresponde. Y esta será tu actividad. También en esta misma hoja te aparece un punto 2. Cuando hayas concluido esto, vas a ir a Classroom y contestarás a la pregunta ¿por qué es importante identificar los disparadores de nuestras emociones? Porque es importante que ubiquemos nuestros disparadores. Y eso sería todo. Espero verte en la siguiente clase aquí en el salón de clases. Cuídate mucho y que estés muy bien. Hasta pronto.